abiertas. Vamos a iniciar con un caso clínico porque la idea es que vayamos resolviendo algunas controversias que hay acerca del manejo, que es donde le vamos a dar algún énfasis, y a las clasificaciones también, que son importantes. Entonces tenemos un paciente masculino de 25 años, ¿sí? Paciente joven, eh, el cual tuvo un accidente de tránsito mientras él era conductor de una motocicleta. No tiene antecedentes personales de importancia y mientras hizo el ingreso se halló que no tiene que tiene signos, pues está hemodinámicamente estable y sus signos vitales posterior al manejo que recomienda la TLS está estable. Se evidencian traumas múltiples en miembro inferior, principalmente en muslo izquierdo, donde hay una herida de aproximadamente 2 centímetros en tercio distal, y asimismo hay una herida en pierna izquierda de aproximadamente 15 centímetros en el tercio distal, acompañado de una avulsión de tejidos blandos. Siguiente imagen. Aquí observamos en la figura cómo está la lesión localizada en el muslo izquierdo, en el tercio distal, como ya lo mencionamos. La siguiente es una radiografía, por favor. Ahí podemos ver que hay una fractura, ¿sí? Fractura expuesta claramente, una fractura completa. Siguiente diapositiva, y en la siguiente observamos la imagen de la fractura en la pierna izquierda, recordemos la lesión, más una avulsión que ya se había mencionado. A partir de este caso clínico surgen muchas dudas, ¿cierto? Siguiente imagen, vemos la presentación, la radiografía, ahí está en reconstrucción, la fractura completa, y vamos a empezar entonces a desarrollar cierto contenido, que es el siguiente. Entonces, primero vamos a iniciar hablando de unas generalidades de clasificación, el manejo, eh, las complicaciones que trae consigo las fracturas expuestas, las amputaciones y unas conclusiones al final, unos tips para que se los lleven ustedes y claros, pues como médicos generales, qué podemos hacer. Pero antes de empezar a hablar de todo lo anteriormente mencionado, es importante definir qué es fractura expuesta. Entonces, fractura expuesta se define como aquella lesión donde hay una pérdida de continuidad de la cortical, del hueso, así como hematoma que se forma alrededor de esta, y que esta misma lesión entre en contacto con el medio externo sin que la herida esté necesariamente sobre el foco de la fractura. Siguiente. Ya hablando de definición, hablemos un poquito de historia contextualizando, y es que incluso desde el antiguo Egipto, hace 1800 años antes de Cristo, se hablaba de la importancia de cubrir el hueso expuesto, y para ellos en algunas heridas realizadas por cocodrilos utilizaban en aquella época carne para tratar de remediar este tipo de situaciones. Pues así como el médico francés Paré en 1545 nos describe algunos métodos que incluso hasta ahora se aplican, ¿sí? Que es ampliar la herida, retirar el pus y los cuerpos extraños. Es tan importante la connotación de fracturas expuestas que para la guerra civil, en aquella época, en 1861, la mortalidad de este tipo de lesiones alcanzaba hasta el 26%, secundarias a la amputación, que era como la solución que se podía brindar en aquel momento. E incluso en la guerra francesa hubo hasta 13.173 amputados de este lado. Siguiente. Siguiendo un poquito más en el contexto histórico, dando gracias a los avances científicos, aparece en 1890 como la era de la asepsia y los antibióticos, disminuyendo así un desenlace final que eran las amputaciones. También aparecen algunos conceptos de lavado, de incisión, de drenaje e inmovilización. Pues es así como Joseph, este español, un doctor español,
empieza a mencionar esta temática, ¿cierto? De lavado, de incisión, y demuestra con ciertos estudios que más adelante doctores como el doctor Bustilo o Pastiek habla de que reducen o que van a reducir la tasa de amputaciones y de complicaciones. Pues es así como la tasa de amputación, como ya lo habíamos mencionado, de un 26% pasa incluso a un 15% con manejos de curaciones. En los 80 también aparecen algunos términos como la fijación temprana, cubrimiento de antibióticos. Actualmente empezamos a hablar de términos como el VAC y antibióticos locales. Siguiente. Bueno, pero ¿por qué es importante las fracturas expuestas? La magnitud del problema es tan alta que hablamos de una incidencia que viene en aumento. En realidad, esta incidencia varía mucho de acuerdo al país donde nos encontremos, pero pues en una literatura mucho más mundial se habla de una incidencia de hasta 30.7 casos por 100.000 habitantes a nivel, pues anuales. Y se da sobre todo secundario a traumas de alta energía que de alguna u otra manera comprometen o amenazan la vida. Se da mucho más en pacientes hombres jóvenes y en mujeres en edades un poquito mayores, y la edad promedio se habla entre los 45.5 años. La causa más común, o sea, la localización más común de fracturas se da en los miembros inferiores, sobre todo en la tibia. Pero como al ser un problema grande, debemos delimitar y empezar a clasificar ante qué situación nos estamos enfrentando. Pues es así como salen o nacen las clasificaciones. Pero para hablar de una clasificación que sea, pues, como todos la queremos, debemos entonces tener en cuenta los siguientes criterios: de que sea confiable al interobservador, es decir, que si usted o algún compañero pues que esté allá lo ve, lo clasifica de tal manera, yo en algún momento lo vaya a clasificar, coincidamos, y eso se llama confiabilidad del interobservador. También se requiere de que las clasificaciones sean precisas, que puedan no solamente clasificar ciertos aspectos, sino que clasifiquen también severidad, cómo se ve y demás. Siguiente presentación. Y asimismo, el último criterio, hablamos de que es importante. ¿Qué pasó, Pablo? Hola. Un momento. Si tienes Ahora, problemas, yo trato de proyectarlo acá, listo. ¿se ve? Sí, pero no está totalmente proyectado. Bueno, mientras solucionamos esto, el último criterio importante a tener en cuenta a la hora de clasificar es la correlación entre tratamiento y pronóstico, ¿sí? Que la clasificación que nos vaya a dar esa tabla o ese esquema de calificación tenga una guianza hacia un tratamiento y hacia un pronóstico certero. Voy a ver si proyecto desde mi PC mientras solucionamos. Listo. Entonces, como ya lo mencioné, es importante pues estos tres criterios para hablar de una clasificación que, que nos vaya a servir. Entonces, la primera clasificación, voy a hablar de una de las más importantes, si no es la que más se usa en el contexto clínico, y los que ya han rotado por ortopedia o han visto la clasificación sabrán de qué estoy hablando, que es la clasificación de Gustilo y Anderson.
Esta clasificación nace de una primera clasificación realizada en 1976 del doctor Beliskakis, el cual adopta en primera instancia 3 grupos de clasificación. Sin embargo, el doctor Bustillo ve que en el grupo 3 hay mucha discordancia y este a su vez lo subclasifica en 3 grupos más, teniendo clasificación 1, 2, 3 y asimismo 3A, 3B y 3C, incluso una categoría llamada especiales. Él en su publicación, al momento de entablar lo que es esta clasificación, la recomienda realizar posterior al lavado quirúrgico. Sin embargo, vamos a ver que en el contexto en el cual lo utilizamos, este incluso es prequirúrgico. Vamos a hablar de unas pro y contras, y en ellas tenemos que unas cosas a favor de esta clasificación es que es simple, es muy práctica, es ampliamente usada, como ya lo mencioné, nos habla de un pronóstico y un tratamiento. Por el contrario, las cosas malas que tiene esta clasificación es que su confiabilidad tan solo llega a nivel del interobservador, llega a ser del solo 60%. Y asimismo, hay algunos parámetros que se llevan a la subjetividad. Esa es la clasificación de Gustillo y Anderson. Como ya lo mencioné, son 1, 2 y 3, y el 3 se clasifican A, B y C. Hablamos entonces primero de que el tipo 1 va a ser una lesión menor a 1 centímetro, a partir de la 2 y el 3 van a ser lesiones mayor a 1 centímetro, entre 1 y 10 centímetros sería grado 2, y hay también una diferenciación que es del grado de contaminación de la herida. Entonces, la contaminación de Gustillo tipo 1 es leve, ¿sí? Por el contrario, la contaminación del grado 2 es moderada, y a partir del grado 3 ya va a haber una delimitación importante en lo que respecta en el A, B y C en el lado del daño a tejidos blandos. Pero vamos a ver que esta es una de las falencias de Gustillo y Anderson que eh, se van a dar a denotar en ciertas investigaciones que más adelante mostraré. Entonces, esta es la clasificación que nosotros nos debemos saber, en el sentido de que es de las más prácticas, de las que más se usa, a pesar de que no haya una correlación interobservador, una confiabilidad interobservadora importante, sí nos ayuda en lo que es el pronóstico y el tratamiento. Hay otras clasificaciones, aparece Chernet y Onster en 1982, que nos da un poco más de practicidad en lo que respecta a tejidos blandos, una debilidad de Gustillo y Anderson. Hay incluso observaciones que nos recomiendan el poder combinar y el poder clasificar las heridas tanto en Gustillo y Anderson como en Chernet, Oster. No se realiza mucho, sin embargo acá en un estudio realizado en Colombia tiene una gran confiabilidad y muy gran aplicabilidad en lo que respecta a tejidos blandos, combinándolo con Gustillo y Anderson. Hay otras, hay la clasificación de la AO, que pues no la clasifica de 1 a 5, es un poquito más compleja, pero muy poco conocida y muy poco usada. También hay otro tipo de clasificaciones, como lo son la clasificación del Hospital de Ganga, mucho más complejo, pero con un aumento en lo que respecta a confiabilidad del interobservador, sobre todo en lo que respecta a las fracturas grado 3, y también están las de la OTA en el 2010, que son un poco más extensas, al igual que la clasificación de Ganga, del Hospital de Ganga, pero dan un poco más de confiabilidad del interobservador. Acá aparece una publicada en el 2018, muy buena, es una clasificación unificada que combina Gustillo y Anderson con Chernet, y trata de combinar tanto las debilidades, las fortalezas de Gustillo con las fortalezas que brinda Chernet, pero no se usa, o sea, son poco conocidas, son muy buenas en el aspecto de que
clasifican muy bien las heridas, tanto en, tejido, en daños óseos como en daños de tejidos blandos, pero pues que en realidad, a pesar de que es nueva, aún les falta estudios con un mayor número de pacientes. Ahora sí vamos al siguiente punto y lo vamos a manejar en ciertos aspectos. El primer manejo y que todos debemos tener presente es que cualquier fractura expuesta se maneja de acuerdo al ATLS, siempre teniendo presente el A, B, C, D y el E, y muy presente lo que es la exposición comparando heridas. Entonces hablemos del manejo inicial. En lo que respecta a heridas y fracturas, lo primero que vamos a hacer nosotros como médicos, y lo podemos hacer en el lugar donde estemos, es remover la contaminación macroscópica y lavar con solución salina. Vamos a ver que esto tiene un sustento grande a nivel científico. Vamos a tratar de evitar desbridamientos profundos, y la razón es muy sencilla, por el riesgo de contaminación, tanto de nivel externo a nivel interno. Vamos a ver que la fuerza que se aplica al momento del lavado quirúrgico o al lavado que ustedes pueden hacer en el sitio donde se encuentren va a ser una presión baja, porque si se hace muy profunda pueden haber que los restos que se encuentran a nivel externo lleguen mucho más y puedan contaminar la herida. Cubrir con gases estériles y no destapar hasta la cirugía. No se necesitan apósitos pues súper sofisticados, solamente una gasa estéril. Y finalmente algo que reduce completamente y que impacta en la salud es inmovilizar la herida. Otra, otra parte importante que siempre debemos tener en cuenta es la profilaxis antitetánica, recordar y preguntar sobre el estado vacunal. Si no lo recuerda, vamos a tener en cuenta que este paciente no tiene vacunación o que pues su vacunación es incompleta, y si fue vacunado, pero fue vacunado hace más de 5 años, va a requerir vacunación por completo. Si la herida es altamente contaminada y vemos que tiene riesgo probable para contaminación por Clostridium tetanis o no posee refuerzos en los últimos 10 años, lo que vamos a iniciar es el inicio de la aplicación, perdón, de la inmunoglobulina y posterior a ello la vacunación, que ahí están las dosis, pues de acuerdo al peso. Ahora sí hablamos de un tema que es muy controversial y que la verdad no manejamos muy bien, que es el tema de los antibióticos. Lo vamos a hablar desde aspectos de literatura. Entonces, encontramos el paciente, cuándo iniciar el esquema antibiótico. Se habla de que se debe iniciar temprano, pero asimismo nos surge la duda de cuándo es temprano. Entonces, acá diferentes estudios nos han mostrado y a lo largo de la trayectoria es que administrar antibióticos de forma temprana disminuye el riesgo de infección, ¿sí? Pero como ya lo mencioné, ¿qué es iniciar antibiótico-terapia temprana? Se habla de antibiótico-terapia temprana cuando ésta se inicia menor a las 3 horas posteriores a la lesión. Y vamos a ver que la tasa de infección posterior a la administración de antibióticos, cuando esta es menor a las 3 horas, se reduce casi a la mitad si nosotros iniciamos un esquema antibiótico mayor a las 3 horas de exposición. Entonces vamos a ver que si iniciamos antibióticos después de las 3 horas, la tasa de infección puede llegar hasta un 7.4%, y que si esta llega a ser menor a las 3 horas, iniciamos el antibiótico antes de las 3 horas, la tasa de infección se reduce a la mitad. De eso quiero que se lo lleven, que es bastante importante. Y cuando hablamos de un tiempo menor a 3 horas, entre más rápido, mejor. Y así lo demuestra esta gráfica, que nos habla de que si iniciamos el antibiótico, incluso a la hora posterior al trauma o a la exposición, esta se reduce a mucho más de la mitad si se inicia a la hora o a las 3 horas, que puede llegar. Ejemplo, si iniciamos el antibiótico
después de la hora, la tasa de infección puede llegar hasta el 18%. Por el contrario, si se inicia el antibiótico, perdón, menor a la hora de exposición, esta tasa de contaminación va a ser del 6,8%. Y si hablamos de una antibiótico terapia después de los 90 minutos, la tasa de infección puede llegar hasta el 30%. Pues entonces, primer cosa a llevarnos que los antibióticos se deben iniciar tan pronto como sea posible. ¿Cuánto? Menor a 3 horas recomendado, y si lo podemos hacer menor a la hora, mucho mejor. Ahora sí, ya sabemos cuándo darla, pero ¿qué damos? Entonces, debemos tener presente que debemos iniciar una profilaxis antibiótica que debe cubrir principalmente lo que son gram positivos, que es lo que se encuentra pues, comúnmente en estas heridas. Y asimismo, si hay fracturas grado 3, pensar en una exposición por gram negativos. Entonces, si la clasificación de Gustilo nos da 1 y 2, podemos pensar en cubrir netamente gram positivos, con que ya lo vamos a ver. Si por el contrario la clasificación es expuesta mayor a 10 centímetros, es decir, un grado 3, debemos sospechar la presencia de gram negativos y empezar el esquema antibiótico cubriendo gram positivos y gram negativos. Y asimismo, si hay riesgo de Clostridium tetanis, empezar cubrimiento con penicilina. Ahora sí, en cuanto a qué antibiótico usar, para gram positivos, cefazolina es una gran opción, 1 gramo, y ya vamos a ver cuánto tiempo darlas. Ahora sí, ya hablamos de que debemos cubrir gram negativos hasta el grado 2, gram positivos hasta el grado 2 y posterior al grado 3, empezar a pensar en cubrimiento a gram negativos. Pero ya tenemos el esquema antibiótico probable para empezar el cubrimiento. Ahora sí, ¿cuánto tiempo vamos a dar? ¿Es profilaxis o solamente damos tratamiento? Entonces estas preguntas las vamos a responder con unos metaanálisis realizados de cuánto tiempo es lo ideal para empezar o cuánto debe durar un tratamiento o un esquema antibiótico. Entonces debemos dar antibiótico, dar antibiótico por más de 72 horas demostró que no tiene ventajas sobre darlo por menos tiempo. Entonces lo ideal sería darlo máximo hasta 72 horas, pero como en medicina no todo es pues respuesta final, vamos a ver que estas 72 horas la vamos a tener presente para lesiones o contaminaciones no tan severas. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí podemos ver el árbol de Forest que la inclinación es más hacia, el RR es más hacia la izquierda, lo cual nos demuestra que se recomienda que no superen los 5 días de esquema profiláctico antibiótico para las heridas expuestas. Acá confirmamos lo mismo, que nos da a favor de que el esquema antibiótico no debe durar más de 72 horas. Vemos como la inclinación del árbol de Forest del RR es más hacia la izquierda y por el contrario desfavorece el uso de antibióticos por más de 72 horas. Ahora sí, como ya les mencioné, no todo en medicina es concreto, no todo en medicina es cierto, hoy es sí, mañana no. Este estudio demuestra que sí se puede usar o que lo ideal es usar un esquema antibiótico por no más de 72 horas, a excepción de si la herida contaminada o si la contaminación es severa, donde se demuestra que el OR es a favor de que se debe usar por más de 72 horas, siempre y cuando la contaminación sea severa. ¿Sí? Ahora sí, antibióticos, ¿cuánto tiempo? Lo que recomendaba en estas perlas, o bueno, esto fue una guía de profiláctica antibiótica, era que a las heridas grado 1 y grado 2, lo que deberíamos utilizarlo sería entre 24 horas, principalmente
menos de 72 horas y en el grado 3, 24 horas después del cierre de la herida o menos de 72 horas. ¿Sí? Ahora, se preguntarán, bueno, ¿qué esquema antibiótico yo puedo utilizar si me llega este paciente? No existe un esquema ideal, la verdad debemos adaptarnos a las necesidades de que haya en cada hospital. Sin embargo, acá sale en el 2019 un manejo, pues como una especie de guía, unas recomendaciones, la cual nos hablan de algunos esquemas que podemos utilizar y que yo sé que podría haber o que hay en algunos hospitales. Entonces tenemos que va a ser de acuerdo a la clasificación de Gustilo y Anderson, clasificación grado 1 y grado 2, podemos utilizar una cefazolina, ¿sí? Una cefalosporina, 2 gramos cada 6 a 8 horas intravenoso y como alternativa pensar en clindamicina. Lo que hemos visto, lo que yo he visto en el hospital es que normalmente se usa clindamicina, pero recordemos que la clindamicina tiene una tasa o a medida que ha pasado el tiempo ha venido presentando un grado de resistencia mucho mayor e incluso hay un esquema que se usa en el hospital es que si no hay clindamicina se usa eh, un, una meticilina, sí, si no estoy mal es oxacilina, no sé, me corregirá el doctor. Por el contrario, sí que cubra gram positivos claramente, pero recordemos que la tasa de resistencia a las meticilinas es casi del 40 al 30%, entonces es bastante alto. El grado, la clasificación, si la herida es clasificación 3, entonces lo que ya mencionamos antes, que cubra gram positivos y gram negativos, acá completamos el esquema con algo que nos vaya a cubrir gram negativos, que en este caso es la gentamicina, y vamos a ver que a pesar de que sea nefrotóxico, utilizando a dosis carga de una sola vez al día, de 3 a 5 miligramos kilogramos día, aproximadamente lo que se usa en el hospital es 160 miligramos, si no estoy mal, vamos a tener una gran efectividad sin afectar o tener tanto ese efecto nefrotóxico. Entonces acá ya le juntamos el cubrimiento de gram positivos y gram negativos. Y si por el contrario sospechamos de una posible contaminación por Clostridium tetani, vamos a agregar un esquema de penicilina de 2 millones de unidades internacionales cada 4 horas. Esto según esta recomendación realizada en el 2019. Otra cosa que es muy discutible y que he visto que se practica mucho es sobre la toma de cultivos. El, pues este consenso hablaba de que no era realmente dispendioso o de primera instancia mandar a cultivar la herida porque las infecciones no son causadas por el microorganismo que está presente inicialmente en la herida. Entonces lo que principalmente iríamos a tratar sería otra cosa y no lo que realmente deberíamos iniciar a tratar, ¿sí? Como ya lo mencionamos. Y por esta razón recomienda no hacer cultivos rutinarios, ¿sí? Cabe aquí la aclaración, de rutina. No a toda herida expuesta se le manda a hacer cultivos, a excepción de que haya una resistencia o un fracaso en el tratamiento. Solo ahí vamos a mandar a tomar cultivos. Otra cosa que se hablaba mucho en el manejo de controversias y actualmente se menciona es el uso de antibióticos locales. La verdad, lo que se menciona en este artículo, sí que es prevención de infección que salió en mayo del 2020, nos habla de que sí, los antibióticos locales son útiles. Se ha hablado del uso de vancomicina en polvo a nivel local con una eficacia, aunque faltan estudios. Eh, También depende mucho de las características de la herida, si es superficial, si es pues de acuerdo al grado de cada una de estas heridas. Y hay un montón de avances, ¿sí? Fibras de colágeno, sulfatos de calcio, depósitos de cemento con antibiótico. En realidad es un esquema que se puede utilizar, quizás nos toque a nosotros en algunos años, pero es algo que se empieza a mencionar desde ya en cuanto a los avances.
Ok, entonces para continuar, antes al doctor le gustaría comentar algo respecto a los antibióticos para seguir con el desbridamiento y amputaciones. Eh, sí, yo creo que podríamos seguir y podemos recopilar ahora como algunas cosas de manejo como más puntuales y definitivas. Sigue con el desbridamiento. Ok, doctor. Entonces, para continuar con el desbridamiento, tenemos en cuenta de que pues, va a ser el segundo punto más importante, pues debido a las controversias que se presentan. Espera, prendo cámara. Eh, a las consecuencias que se presentan a las controversias que se presentan respecto al desbridamiento. Entonces, históricamente hablando, se había basado pues principalmente el desbridamiento en una regla que mencionaba la regla de las 6 horas. ¿En qué consistía esta regla? Consistía principalmente en que en 1898 se había realizado en animales, principalmente en cerdos, donde se inoculaban microorganismos. Allí en este estudio se encontraron que cuando se hacía un lavado de la herida antes de 6 horas, los animales iban a tener mejores resultados y pues todos iban a curar de la infección. En cambio, cuando se hacían lavados posteriores a las 6 horas, todos iban a desarrollar infección. Entonces, con base a este estudio, se sacó la regla como de las 6 horas, pero ya extrapoladas a los seres humanos. Sin embargo, posteriormente en la historia, en 1989, un doctor, el doctor Patsakis y Wilkins, en un estudio mucho más grande y controlado, comprobaron pues que los tiempos comparados en los cuales se hacía el desbridamiento no demostraban realmente como un mayor factor crítico mediante pues el momento en el que se iba a hacer el desbridamiento. Entonces, como hablábamos anteriormente, como lo mencionó el compañero, el factor sin duda alguna más importante que se va a tener en cuenta para el tratamiento de una herida va a ser el antibiótico. Entonces, tenemos que tener en cuenta unos innegociables que van a ser como las reglas generales para hacer un buen desbridamiento, como lo son principalmente que se tiene que remover todo el tejido que no sea viable. Igual, pues toda la contaminación que sea pues evidente en el estudio de la herida. Segundo, ¿qué vamos a hacer en cuanto al músculo? En cuanto al músculo, nos podemos guiar principalmente por la regla de las 4C, que va a ser la regla que me va a mirar cómo está el músculo según su color, su contractilidad, su consistencia y la capacidad que tiene este para sangrar. Tenemos en cuenta de que pues el músculo que no cuenta con todas estas características debe ser removido. Y ahora, en cuanto al hueso, principalmente vamos a tener en cuenta de que se debe retirar todo el hueso que no sea viable. Entonces, hablamos de la prueba del tirón, es decir, todos los tejidos pues todos los tejidos blancos que se jalen y después se deben retirar a menos que pues sea un hueso grande. O que tenga algún compromiso articular o pues que después nos pueda servir este para la reconstrucción posterior. Todos estos se pueden conservar. Sí, ajá. Entonces, tenemos unas preguntas bases. Entonces, ¿cómo se debe hacer el desbridamiento? En la guía NICE del 2016 se va a recomendar que el desbridamiento se debe hacer basado en las características de la herida. Ya tenemos en cuenta de que pues ya está comprobado que hacerlo antes de 6 horas no tiene ninguna ventaja ni pues mayor relevancia. Pero pues lo que ellos recomiendan en esta guía es que si se tiene un paciente con una herida muy contaminada o pues si tiene una lesión vascular que debe ser llevado a cirugía de emergencia, se debe pues hacer un lavado inmediato. Eh, ¿Qué tenemos en cuenta? De que los otros grupos de los pacientes que tienen lesiones como de alta energía, pero que no se encuentran altamente contaminadas, se puede dar una espera hasta de 12 horas para llevarlos a cirugía. Y en cuanto al resto de las fracturas abiertas, hay un lapso hasta de 24 horas para hacer el lavado. Sin embargo, pues esto no quiere decir que se va a retrasar deliberadamente el manejo. Si existe la posibilidad de hacer el procedimiento y se cuenta con toda la capacidad disponible, pues se debe hacer sin duda alguna.
Entonces, una de las preguntas, siguiente diapositiva, por favor. Otra de las preguntas que surge en cuanto al desbridamiento es cómo se debe hacer la irrigación con respecto a, pues, cómo debe ser la técnica y mediante qué presión. Entonces, en un estudio del 2015 llamado FLOW, es un ensayo clínico, este comparó irrigar la herida con solución salina sola o irrigarla con solución salina y jabón. Entonces, en las gráficas podemos observar en la gráfica izquierda que pues realmente no se encontró ninguna diferencia en cuanto a estos dos formas de lavarla. Incluso los pacientes que se irrigaban solo con solución salina tenían menos riesgo de presentar complicaciones. Entonces, en cuanto a la presión que se debe hacer al lavado, en este estudio ellos hicieron lavados a muy alta presión que lo hacían con, pues, como con un dispositivo especial como con una pistola, pero que aplicaba presiones muy bajas y muy altas. El estudio arrojó pues, que realmente no se encontró ninguna diferencia en cuanto a la tasa de complicaciones posteriores en las heridas. Entonces, siguiente. Entonces, que realmente pues, se puede concluir de cómo se debe hacer la irrigación. Entonces, basado en este estudio, en el estudio FLOW del 2015, se pudo concluir que el, se pudo concluir que el desbridamiento y la irrigación se deben hacer principalmente con solución salina sola, normal, sin adicionar ningún jabón, y que se puede hacer a muy baja presión. No hay tampoco cantidad determinada que se deba aplicar a una herida. Antes se había mencionado pues, en estudios previos que las heridas de grado 1 se debían aplicar 3 litros de solución salina, también de grado 2 6 litros y de grado 3 9 litros, pero pues realmente esto es basado en recomendaciones de expertos y pues no cuentan como con ninguna evidencia clara. Entonces, en conclusión, se debe lavar la herida hasta que se vea limpia y pues con lo que necesite de líquido, sin importar si es mucho o poco de... Entonces, ahora, ¿cómo se debe hacer el cubrimiento de la herida? Entonces, en cuanto al cubrimiento de la herida, tenemos también unos puntos. Había mucha controversia en cuanto al en qué momento se debía hacer o no el cierre de la herida y cuándo es mejor hacerlo, si es mejor hacerlo temprano y cuándo se hace el primer lavado, o si es mejor esperar a que la herida esté en mejores condiciones y después cerrar. Entonces, según la evidencia, está claramente demostrado que si la herida cumple con ciertos criterios, hay que hacer un cierre temprano, siempre que sea posible. Pero, ¿cuáles son estos cierres? ¿Cuáles son estos criterios? Entonces, principalmente vamos a hablar de qué son. Que la herida tenga un grado de contaminación que no sea severo. Que pues que usted como médico le haya iniciado los antibióticos de manera oportuna y pues temprana. También pues que usted esté seguro que hizo un desbridamiento y un lavado meticuloso y pues que los bordes de la herida cierren sin tensión. Si cumple con todas estas características, es mejor hacer el cierre temprano. Sin embargo, pues si no las cumple, es mejor hacerlo lo más pronto que esté disponible. Y se habla idealmente en un rango de no mayor a 72 horas. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto a cómo se debe hacer la reconstrucción de la herida, entonces, en cuanto a la reconstrucción, vamos a utilizar una escalera de cubrimiento que utilizan los cirujanos plásticos, donde se va a mencionar cómo se debe ir de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, si se tiene una herida donde se puede hacer un cierre temprano, pues esa sería principalmente la opción. Si no se cuenta con ello, se debe buscar qué opciones se tiene para poder cerrarla. Entonces, en el primer escalón vamos a tener pues un injerto, pues después obviamente de pasar en los primeros dos escalones, que va a ser pues cierre por primera y segunda intención, ya pues en el tercero se va a hablar pues de un injerto. No se puede, donde se va a hablar de un injerto porque pues si tiene una exposición digamos cortical, habría que pensar en un colgajo local. Sin embargo, si la característica por el tipo de la lesión o donde esté ubicado, usted piensa en un colgajo, pues entonces podemos hablar o podemos pensar en utilizar como reconstrucción un colgajo pedicular o un colgajo libre.
tenemos en cuenta de que siempre es muy importante tapar prontamente las heridas y hacer la reconstrucción, pues esto es una barrera que va a controlar la inoculación de más microorganismos y va a, pues y va a promover la consolidación de la fractura. Tenemos en cuenta de que, no, antes, no pasó esto todavía. Está demostrado pues que hacer un cierre tardío va a llevar a que la herida se contamine con gérmenes nasocomiales como una pseudomona, un enterobacter y pues también, por ejemplo, como un Staphylococcus aureus. Entonces, habla de dos componentes o conceptos claves que va a ser fijar y luego cubrir. Esto es de acuerdo a basado en las características de la herida y pues como lo mencionaba anteriormente, siempre que sea posible desde el inicio. Y la opción siempre va a ser cubrir. Ahora, ¿qué otras terapias existen? Ya, y si avanza por favor, con respecto a este tema. Entonces, hay unas terapias que se vienen manejando, como lo son, una de ellas es la terapia de presión negativa. Hubo muchos estudios que comprobaron que realmente no tiene como un mayor impacto, un mayor significado cuando se comparaba la relación costo-beneficio. Entonces, se menciona la terapia de presión negativa, pero pues como no tiene, entonces se mantiene como la de desbridamiento y la del antibiótico. Pero pues en busca de otras terapias también tenemos una que es las proteínas morfogenéticas óseas. En cuanto a estas, se han hecho estudios mucho más pequeños en fracturas abiertas, donde se han encontrado resultados relativamente esperanzadores. Sin embargo, en las fracturas va a disminuir el riesgo de intervenciones y también va a disminuir el riesgo de consolidación. Ahora, en cambio, a los implantes recubiertos, esto pues podemos decir que fisiopatológicamente tiene mucha lógica y pues que sería lo más recomendado si sabemos que un antibiótico local nos sirve. Entonces, si esto nos va a servir, poner un dispositivo que esté cubierto con un antibiótico, pues se puede decir que también va a servir. Sin embargo, los estudios hasta ahora han demostrado, lo han hecho con gentamicina, cubriendo unos dispositivos con gentamicina y realmente se han encontrado que pues tiene buenos resultados, pero tiene un nivel muy bajo de evidencia. Ahora, ¿qué podemos como generar de acuerdo a todas estas controversias de terapias de las fracturas abiertas? Entonces, pues principalmente lo que todos los estudios que hemos visto en esta presentación es como hacia dónde está recomendado fuertemente la evidencia y hacia dónde no se recomienda. Entonces, como en resumen, de acuerdo a lo del desbridamiento y la irrigación, tenemos en cuenta de que en una medida se ha demostrado científicamente que esto ha disminuido el riesgo de infección y pues que está ampliamente recomendado, al igual que los antibióticos sistémicos. Los antibióticos locales tienen un grado de recomendación favorable, pero no tan alto como lo son los sistémicos. Tenemos en cuenta de que ahora, con relación a las terapias que existen, estas proteínas morfogenéticas y los implantes recubiertos están en un rango relativamente muy intermedio, en lo cual todavía no hay una muy buena evidencia para poder ser recomendados. Sin embargo, pues tenemos en cuenta de que existen y que pueden ser utilizados en nuestra práctica clínica. Ahora la siguiente. Entonces, ahora la estabilización de la fractura, otro punto aparte. Tenemos en cuenta de que pues con esto no hay mayores controversias. Está claro que pues si se estabiliza la fractura se va a prevenir mucho más el daño de tejidos blancos, se va a disminuir la diseminación de las bacterias y pues se va a facilitar en gran medida el manejo de la herida y pues los cuidados del paciente. Además que va a ayudar principalmente a controlar el dolor y pues que va a permitir llevar al paciente a movimientos más tempranos y a una rehabilitación funcional mucho más óptima. Ahora, con respecto a cómo se debe hacer, entonces, continúa, por favor. Entonces, con base a cómo se debe hacer la estabilización, se debe definir principalmente cómo se pretende hacer. Entonces, va a depender principalmente de las características del paciente, como en toda la medicina, es decir, cómo está el paciente en su estado hemodinámico, y con base a esto se debe definir si se hace o no una cirugía de control daño,
o un cuidado temprano total. Y pues también teniendo en cuenta las características de la herida. Si es una herida que usted no puede cubrir y muy seguramente va a llevar un segundo tiempo de lavado, pues puede dejarlo en una terapia puente con un fijador externo. O pues según como vea la herida, hacerle un enclavado intramedular o una fijación con placa y tornillos. Esto va a depender, como lo mencioné, mucho del paciente y del tipo de la herida. Y pues con base a esto no hay muchas controversias. Ahora las complicaciones que se... ¿Continúa? Las, las complicaciones que se pueden tener de acuerdo a todas este tipo de terapias. Entonces, pues se cuenta que la tasa de infección promedio va a variar mucho dependiendo de las características de la herida y del manejo que se le haga. Se habla que en promedio las infecciones están alrededor del 27% y se dice que en las fracturas abiertas, por ejemplo, lo que son en la tibia, el tiempo de consolidación está alrededor de las 41 a las 43 semanas y la tasa de no unión o mala unión están alrededor del 10 y el 13%. En estudios previos se miraron que en pacientes a largo plazo, qué tanta discapacidad le generaban las fracturas. Y estos estudios encontraron que las fracturas abiertas de miembros inferiores tenían hasta un 50% de los pacientes alguna discapacidad o alguna molestia a muy largo tiempo. Ahora, con respecto a las amputaciones. Em, Ahora, con respecto a las amputaciones, tenemos que tener en cuenta los objetivos de manejo en cuanto a una amputación. Hay que tener muy en claro que las amputaciones no son un fracaso en el tratamiento, sino que pues hace parte del mismo. Entonces, tenemos en cuenta de que, sobre todo en pacientes con fracturas grado 3B, con contaminaciones severas o grado 3C con lesiones vasculares, los objetivos siempre van a ser salvar primero la vida. Como segundo objetivo, salvar la extremidad, después la articulación y por último, restablecer la función. Esto es una decisión bastante difícil que pues los médicos tenemos que tomar como equipo. El ortopedista, los médicos vasculares, los médicos plásticos, y pues esto va a tener unas consideraciones legales, sociales, morales, bastante altas y que se tienen que tener en cuenta y se tienen que poner sobre la mesa para hablar de amputación con un paciente. Entonces, avanza. Entonces, en cuanto pues a la escala para definir si vamos a llevar a un paciente a la amputación o no, vamos a hablar de una escala que puede que esté un poco obsoleta, sin embargo, pues es la más conocida y es la escala de MES. No tiene una buena correlación clínica con los resultados, pero por medio de términos legales es mejor aplicarla y pues ayuda también a guiar mucho el tratamiento que se le puede dar. Esta escala la podemos como referenciar mediante un estudio, que es el estudio LIB, donde se encontró que el punto más importante de la escala para tomar decisiones es indudablemente la lesión de los tejidos blandos y la lesión ósea. En cuanto al resultado o pronóstico de la escala, esto tiene unos puntos de corte no muy claros. Entonces, se tiene que cuando hay un resultado menor de 7, esta extremidad pues se puede considerar que se salva. Si es mayor a 9, tiene un alto riesgo de amputación, pero hay unos puntos grises que son entre 7 y 9, donde se puede ayudar con una escala como el estado hemodinámico del paciente y pues con base a esto ya tomar una decisión. También pues obviamente contar con el consentimiento informado del paciente y pues de acuerdo a los preceptos que se tengan en la práctica. Bueno, ahora como para finalizar, entonces vamos a dar unas conclusiones muy claras, son 7, y tenemos en cuenta que pues para responder a todas estas preguntas, a estas controversias, sí, a todas estas dudas que se nos han surgido mediante la presentación de este tema, tenemos en cuenta que principalmente el antibiótico siempre se debe dar de forma temprana, antes de 3 horas, y pues según los últimos estudios, antes de 1 hora. También tenemos que tener en cuenta que el antibiótico que debemos dar debe cubrir tanto cocos gram positivos y en un grado 3 también podemos llegar a cubrir bacilos gram negativos.
también tenemos en cuenta de que no existe un esquema ideal, que no se deben dar antibióticos por más de 72 horas, pero que hay que tener en cuenta las características de la herida. También tenemos que determinar cuándo estamos haciendo una profilaxis y cuándo estamos haciendo un tratamiento. Con respecto al desbridamiento, tenemos que tener en cuenta que hay un lapso para hacerlo de 24 horas, pero tampoco pues, se debe retrasar deliberadamente el manejo. Y tenemos que tener en cuenta de que siempre que sea posible se debe cubrir la herida desde el inicio, según sean las características pues, que ya vimos previamente, y de acuerdo a pues, las nuevas terapias, pues que tenemos en cuenta de que se requieren muchos más estudios para poder ser recomendadas, pero pues que están disponibles también para poder ser llevadas a la práctica clínica por nosotros. Ya eso es todo, muchísimas gracias. Sí, de acuerdo con Alejandro, que acabaron de hacer la presentación. Si ellos han sido con Pablo José muy claros, creo que hemos comprendido y las conclusiones que ellos tienen en el momento son claras. Yo creo que a todos nos quedó muy, yo diría que claro el tema. Lo que tenemos que volver a resaltar en las fracturas expuestas son conceptos como básicos, pero que ustedes se llevan ahora muy claros. Y es que las heridas que estén cercanas a una fractura, pues vamos a definir que es una fractura abierta, porque uno muchas veces está esperando es que el hueso esté afuera y que sea un fragmento grande, y si no lo ve uno, pues considera que la fractura es cerrada. No, es abierta. Entonces, primero, para volver a recalcar, heridas cercanas, vecinas a una fractura, y que esto es un diagnóstico clínico porque no tenemos en el momento radiografía, pues la consideramos expuesta o abierta. La clasificación de momento la hacemos en la sala de urgencias, pero la clasificación definitiva sea usando la clasificación de la O, la clasificación de la IOTA, la clasificación de Gustilo y Anderson, que es la más universalmente aceptada, y ya lo dijeron claramente los dos expositores, lo hicieron muy bien, muy amplio, muy claro. Pues no son completas, pero no tenemos más que hacer, entonces nos toca que conformarnos con este tipo de clasificación. Usualmente usamos la de Gustilo y Anderson, y esta nos guía un poquito. Saben que todas las escalas son para evaluar como la gravedad de las lesiones y tienen un factor pronóstico, independientemente de la que usamos. Y no voy a repetir la graduación porque creo que para todos es evidente. No sé si alguien tenga alguna duda en cómo clasificar las fracturas 3, sobre todo. De pronto volvemos a recalcar rápido. La fractura 3 es una fractura que no es 1, que no es 2, obviamente. La herida puede que no sea tan grande, mayor de 10, porque a veces uno piensa que tiene que ser 10 centímetros. No. Una fractura que ocurra en un medio del campo, en un medio animal, en un medio de riesgo biológico, una caída en una alcantarilla, un medio contaminado, pasa a ser 3 de inmediato. No tiene que esperar ni el tiempo de evolución, ni tamaño de herida, ni grado de pérdida ósea, ni de conminución, o de arrancamientos del periósteo. No, esa entra ya. Ahora, al entrar a 3, usted la subdivide en A, B o C, depende del criterio. Mínimo va a ser 3A. Si la fractura, por ejemplo, transcurre en la clasificación que tenía Gustilo antes, él tenía muy claro que si pasaban 6 horas antes de llevarlo a cirugía, él la subía directamente a heridas contaminadas, entonces las colocaba a 3. Es un ejemplo que estoy dando, que ahora ahí lo reciente fue lo que ustedes comentaron. Los artículos más recientes han mostrado que el momento del desbridamiento pues parece no ser tan relevante, pero ya lo dijo muy bien ahora Pablo, no vamos a esperar que el tiempo pase y no lo debridemos. Entonces vamos a volvernos como a la clasificación ahí. Son 3 también las que ocurren en terremotos, en azonadas, en conmoción civil, en guerras, porque no se pueden lavar ni manejar cuidadosamente. Entonces, así sea una herida menor de 1 centímetro, sube a ser 3. Las fracturas de pronto que le di al ejemplo que nos mostró Alejandro, una fractura de la tibia segmentaria, porque me mostró una imagen y me pareció ver que tenía una fractura tercio medio y tercio inferior más o menos. Las fracturas segmentarias son fracturas tipo 3. De una vas a hacer 3. Uno la va a clasificar. Si puede cerrar la herida o afrontarla después del lavado quirúrgico, es 3A. Si la herida no se puede suturar, porque en la imagen que nos mostró en la tibia, en la pierna,
hay un colgajo, una pérdida cutánea, que sería no se sutura. Es imposible, obvio, es 3B. Y la fractura 3C será obviamente la que tiene lesión vascular de una arteria importante que nutra la extremidad. No es que yo tenga una arteriola, que tengo una vena y entonces es 3C. No, tiene que ser una arteria principal, la tibial posterior, la tibial anterior o más la poplitea, pues sin duda. Porque esas van a implicar que esas fracturas tienen mayor riesgo o probabilidad de amputación de acuerdo a la clasificación de que nos orienta MESH, que ya dijeron para tenerlo presente. Entonces, ya si uno no tiene claro la clasificación, entonces esa le ayuda también a tomar decisiones, que ahora volvemos a repasar rápido. Ya lo dijeron claramente, el paciente que nos mostró Alejandro es un paciente politraumatizado, tiene fracturas en 2 sitios de la extremidad, podríamos decir que en 3, y de entrada unos ya supone, infiere o concluye, como lo quieran decir, que ese paciente tiene una pérdida sanguínea cercana a 1500 centímetros súbitamente. Entonces, si es un paciente que pierde 1,5 litros, porque el fémur cerrado más o menos me secuestra 500 centímetros. Un fémur abierto puedo perder 1000, si no puede ser más. Y una tibia me puede llevar de 300 a 500 y si es abierta, pues me coloco en los 500. Entonces, una pérdida del volumen circulatorio del 30% aproximado. Ese paciente ya es un paciente que tiene riesgo obvio de hipotensión, de una insuficiencia circulatoria para la extremidad. Si es un paciente adulto mayor, el riesgo de un infarto, de un accidente cerebrovascular, o una isquemia coronaria aguda por pérdida súbita del volumen o una falla renal. Entonces, ese es un paciente que independientemente de otros traumas, ya lo tenemos que certificar en un momento diferente a una fractura aislada. Un paciente con una fractura del antebrazo o de la muñeca es un paciente que no tiene nada que parecerse al paciente anterior. Así el uno sea 3 y el otro sea 3, pero las condiciones hemodinámicas circulatorias son muy diferentes. Recuerden que los pacientes de fracturas abiertas usualmente pueden tener un TEC, un trauma craneoencefálico oculto o evidente, un trauma regimedular, un trauma tóraco-abdominal o pélvico. Entonces, cuando uno evalúa al paciente rápido, que ustedes lo van a ver en los servicios de urgencias, y son las primeras personas en tener contacto con el paciente, tienen que mirarlo de una manera global, integral, porque la fractura abierta, aunque sea lo más evidente por el sangrado, usualmente no es la que pone en riesgo la vida, salvo que he visto reciente 1 o 2 pacientes con fracturas expuestas, pero que tenían lesiones vasculares severas, digamos como casi con amputación de extremidad, que llegaron ya pues choqueados al hospital y que ya el paciente estaba circulatoriamente y con un daño, una acidosis metabólica y un daño ya muy severo tisular que no era reversible, pero es más por el shock prolongado de estos pacientes. Entonces, pero esos no son los más comunes en las fracturas abiertas. Las lesiones de arterias grandes no es lo más común. Y en ese caso, pues uno puede colocar un torniquete que puede liberar intermitentemente y todos entendemos que ese paciente debe ser direccionado rápidamente a un sitio donde haya idealmente cirugía vascular para que podamos trabajar sobre la extremidad y primero sobre la vida del paciente. Pero estos son los menos comunes. Entonces volvamos, si el paciente nos llega al servicio de urgencias de cualquier hospital local donde estemos ubicados, la primera mirada rápida nos ayuda mucho a ver otro tipo de lesiones que no son evidentes y obviamente los signos vitales nos van a mostrar cómo está su estado de tensión arterial y si el paciente tiene una pérdida sanguínea importante. No podemos reponer sangre en los hospitales locales porque pues, no hay bancos de sangre usualmente, entonces tenemos que reponer con cristaloides, con Harvan, a veces con solución salina y va a depender del volumen que calculemos que el paciente ha perdido. Y ya sabemos que las fracturas abiertas se manejan usualmente hospitalizados, es decir, son pacientes para manejar en medio hospitalario. Yo puedo tener un paciente de una fractura tipo 1 que puedo lavar, aún puede ser con anestesia local, que dejo la herida limpia en un medio limpio. Desafortunadamente las salas de pequeña cirugía no son estériles y pues menos tienen asepsia suficiente. Entonces el grado de infección es más alto cuando manejamos esa herida en una sala de pequeña cirugía, en una sala de cirugía, en un quirófano pues convencional. Pero estoy diciendo que esa fractura podría llegar a ser manejada
en una unidad local, con la observación de que las fracturas abiertas las observamos hospitalariamente, es decir, no son de manejo ambulatorio, porque no podemos controlar el paciente. Si a las 24 horas hace alguna infección o a las 48 horas, va a depender obviamente de la magnitud, la clasificación que hemos dado, pero lo que recomendamos es que el paciente esté en medio hospitalario, y ya lo dijeron claramente, vamos solo como a puntualizar. Todas las fracturas expuestas reciben una cefalosporina de primera generación, que puede ser cefazolina, pero estamos más estandarizados a que esta la dejemos para profilaxis de cirugía limpia. Entonces usamos cefalotina. Puede colocarse una carga en una fractura tipo 3 de 2 gramos, en una tipo 1, 1 gramo. Y ya lo dijo claro, los dos presentadores conferencistas coinciden bien y la literatura es clara. Se debe hacer en el sitio prehospitalario al tercer nivel, es decir, en la sala de urgencias de un primer nivel. Ese paciente recibe la profilaxis en la primera hora, es decir, inmediata. Llega el paciente, de una vez le formulamos y le aplicamos la cefalosporina de primera. Si hay evidencia de alergia a las penicilinas o a las cefalosporinas, tenemos claro que la primera recomendación, aún en el hospital nuestro, es clindamicina, 600 miligramos intravenoso. Si la fractura es tipo 3 o es una fractura que puede ser 2, pero que considera contaminación moderada, dudosa o retardo en el momento de pasarlo a salas de cirugía, podría en ese caso recibir el aminoglicósido, las tipo 2. Las 3 todas reciben aminoglicósidos, todas. Y el más aprobado en el hospital y en la revisión que tuvimos la semana pasada del Comité de Infecciones, tenemos muy buena sensibilidad y poca resistencia de los gérmenes gram negativos a la amicacina. Entonces, en nuestro hospital, la amicacina es el antibiótico de primera elección, no la gentamicina. Y claro, uno tiene conocimiento de sus problemas posiblemente renales o de oído, pero no lo vemos con frecuencia. Entonces, la amicacina es el primero. Tenemos la cefalotina y la clindamicina como alternativa. Otros antibióticos no tienen muchos estudios en pacientes que no están infectados, porque aquí estamos hablando de profilaxis. Tenemos claro que si el paciente tiene más de 12 horas de la herida y es una herida sucia, contaminada ampliamente, pues ya no estamos haciendo profilaxis, sino que estamos haciendo tratamiento. Entonces la probabilidad de infección es más alta. Y eso lo debemos dejar consignado en la historia, las características de grado de contaminación de la herida y la tardanza que muchas veces el paciente llega, porque la probabilidad de infección es elevada y no actuamos por omisión de que no hicimos, sino simplemente porque el paciente tardó en llegar muchas veces al hospital local, y el hospital local también a veces tarda en llegar a hacer el manejo definitivo. Fueron claros el tiempo de tratamiento, ¿sí? Estamos reduciendo los tiempos de manejo antibiótico de profilaxis. Estamos hablando otra vez de profilaxis, no de tratamiento. Para una fractura tipo 1, 24-48 horas. Ha sido muy duro hacer que los médicos todos bajen los tiempos de tratamiento de profilaxis. Y que la tipo 3 definitivamente, que no vemos posibilidad de infección, vamos a 72 horas de profilaxis. Si hacemos un lavado de desbridamiento en salas de cirugía desde la periferia hacia el interior del hueso y retiramos todos los fragmentos o cuerpos extraños, la probabilidad de infección es baja. Lo que yo veo claramente es que cuando hacemos el traslado del paciente a salas de cirugía, lo lavamos suficientemente. Aquí no es la regla antigua de 3, 6 y 9 litros para las 1, 2 y 3. No aplica, yo nunca lo he hecho así. Yo tengo fracturas tipo 3 que las lavo con 2000. Suficiente, porque si el paciente está limpio, como me pasó con un paciente que operamos el lunes, creo que las compañeras estaban, que tenía una herida en el dedo de la mano y si colocamos unos clavitos en la mano, pues esa fractura fue lavada con poca solución salina, porque la herida, las que ocurren a veces en la casa, o pacientes que se caen en la casa, pacientes adultos y se fracturan, pues no tienen otra vez gérmenes hospitalarios, tienen gérmenes de contaminación de material orgánico o biológico. Entonces, el lavado es lo que uno considera.
Si uno cree que con 3 litros no es suficiente, pues aumenta. Yo creo que tiene que estar en limpio. Es claro que los cultivos en una época los tomábamos antes del lavado quirúrgico. Hoy es amplísimamente contundente y en nuestro hospital está demostrado. Los gérmenes que contaminan y que infectan y colonizan la fractura abierta son gram negativos, son hospitalarios. Eso es el 70%. Y en nuestro medio, el E. coli es uno de los principales. La pseudomonas ocupa un espacio importante. La morganil la hemos tenido, y la Acinetobacter también lo hemos tenido en fracturas expuestas. Entonces, gérmenes de alta virulencia y resistencia bacteriana son comunes a nivel hospitalario. El estafilococo no lo dejamos en ningún momento. Entonces, voy a dar un ejemplo como el que nos comentaba Alejandro ahora. Ese paciente que tiene en la presentación fue llevado a salas de cirugía. Alejandro, pongámosle que lo lavaron a las 7, 8 horas, pues tal vez se tardó, estamos dentro del tiempo, pues que no es que sea el óptimo, pero un tiempo razonable. Lo lava bien, lo desbrida, no puede cerrar la herida de la pierna, que ustedes recuerdan que es una herida extensa, ¿no? Simplemente le coloca unas gasas, puede ser con vaselina, y le coloca un vendaje de algodón o un vendaje elástico. Y luego le piensa colocar una férula de yeso porque no tiene un tutor. Si tiene un fijador externo, ese es el paciente para el fijador externo. El paciente de la fractura abierta tipo 3B, que naturalmente no podemos afrontar, más que tiene una fractura segmentaria, que esa tibia se mueve en 3 partes, proximal, media e inferior, es el paciente para el fijador. Y es como ustedes lo leyeron mucho, quienes presentaban el tema, sé que lo leyeron, que el fijador externo actuaría temporal generalmente, porque no es capaz uno de mantener una fractura de 3 segmentos fácilmente con un fijador. Y además que tiene lo que llamamos los médicos una rodilla flotante, porque la rodilla está suelta. Hay un fragmento proximal en la tibia que tiene los platillos y tiene un fragmento distal del fémur que contiene los cóndilos. Las rodillas flotantes son un problema, entonces hay que manejarlos con una tracción esquelética que se coloca por los cóndilos, o si uno tuviese 2 fijadores, que a veces no los tenemos en el momento disponibles, que tenga uno el tiempo, porque el paciente le puede llegar a uno en la madrugada, no tiene la manera de hacerlo, entonces lo lava, lo desbrida bien, lo inmoviliza y le inicia el manejo antibiótico. Ese paciente debe ser pasado de nuevo a cirugía, ese paciente que nos mostró, máximo a las 48 horas. 72 podría ser el límite, pero ya superior. Hay que volverlo a pasar para revisar las heridas. Y si en ese momento de 48 a 72 uno le observa alguna secreción menor de algún tipo, tomar cultivos, ahí sí son mandatorios. Ese es un germen hospitalario siempre, siempre, siempre. Y en ese instante cambia a tratamiento empírico. ¿Qué es empírico? Antes del cultivo, que se le puede tardar 48 a 72 horas, suspende la profilaxis de amicacina, suspende la cefarotina, porque obviamente ese es un germen que no es sensible a eso y que obviamente está creciendo. Entonces ya mira si dice no, y creo que este paciente pueda iniciar, por ejemplo, clindamicina para que me cubre el estafilococo. Puede ser piperacilina tazobactam en ese momento, que es lo que nosotros tenemos aconsejado en el hospital. Reservamos los carbapenémicos para si tenemos cultivo ideal o en pacientes que tengan una desmejoría clínica por bacteremia y riesgo para la vida y no tengamos cultivo, pues podemos subir a un meropenem, pero esto va a ser empírico, claro está. Y podemos usar, si el paciente no ha mejorado, pensamos que tiene un estafilococo MLS que sea resistente a banco, a clinda, pues utilizamos banco. A veces es resistente a banco porque es una cepa bis, entonces utilizamos clinda. Bueno, de ahí para arriba vamos subiendo. Entonces lo importante es que evaluamos la herida, máximo 48 a 72 horas. Fracturas abiertas tipo 3, todas son mandatorias de revisión en salas de cirugía, no se revisan en piso. Las fracturas tipo 2, que pudieron ser afrontadas bien, que quedaron limpias, que no son inestables por la gravedad de su traumatismo óseo, podrían ser revisadas en salas de hospitalización. Pero preferimos que estas fracturas sean revisadas en sala de operaciones, donde tenemos menos probabilidad de que se infecte el hueso, porque ustedes conocen que todo lo que hemos hablado y lo que hablaron Pablo y Alejandro es reduciendo la probabilidad de infección. ¿E infección qué quiere decir? Osteomielitis. Ya que le tenemos miedo a los
los traumatólogos y los médicos en general, los pacientes, a una infección profunda del hueso. Entonces, si nosotros minimizamos la probabilidad, pues tenemos más probabilidad de que el paciente se rehabilite. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que ese paciente lo pudiéramos estabilizar, sea con el fijador externo, en una segunda cirugía diferida después de retirar el fijador, o en una fractura que fue tipo 2, por ejemplo, y que fue bien lavada en quirófano, si se le puso una férula de yeso, yo puedo esperarme siquiera, yo personalmente aconsejaría unos 5 días y colocarle un clavo intramedular. Lo he hecho varias veces y por fortuna son contados los pacientes que se han infectado. Pero el paciente que ha sido desbridado. Si yo, por ejemplo, recibo en piso un paciente y el paciente no fue lavado en quirófanos, yo a ese paciente no le coloco un sistema interno porque me da mucho temor de que se infecte. Pero si el cirujano de trauma que estaba de turno lo pasó a tiempo, lo lavó y lo desbridó, ese es uno de los factores que tenemos presente para pensar en una cirugía con fijación interna, placa y tornillos, que no es muy aconsejable, o con clavos. De lo contrario, lo manejamos con fijador y nos vamos con fijador, por ejemplo, unas 4 semanas para que cicatricen las partes blandas. Injertos de partes blandas, colgajos o injertos libres, tratamos de que se cubran, ojalá entre 3 y 5 días. Cuando se tardan de ese tiempo, la infección es mucho más alta y la contaminación del hueso es mayor. Entonces, es otro parámetro que debe, como quedó claro en las conclusiones que dijo Pablo, es los injertos y el acompañamiento de cirugía plástica se debe hacer temprano. Muchos ortopedistas se han entrenado en ortoplástica y en nuestra especialidad hay algunos en Colombia que lo hacen muy bien. Lo hacen también como un cirujano plástico. Saben hacer los colgajos muy bien y los injertos. Yo personalmente no tengo entrenamiento en eso, no he tenido como, creo que tiempo, más que otra cosa, porque es como sacar para estudiar y adquirir habilidades. Entonces, nosotros nos acompañamos del cirujano plástico y eso nos ayuda muchísimo. Si logramos estabilizar la fractura, podemos rehabilitarla rápido, que es lo que queremos, que el paciente gane fuerza, gane movimiento, gane marcha, independencia y se reincorpore rápido a las actividades de la vida diaria. Si necesitamos colocar injertos por pérdida ósea en fracturas con arrancamientos de periósteo, avulsiones, etc., lo hacemos diferido. Esperamos que se cubran los tejidos blandos, curen las partes blandas y colocamos los injertos 3 o 4 semanas después. Nunca lo hacemos inicial porque hay más riesgo de que unos huesos que uno trae de otro sitio, porque son de cadáver o son de otro lado del paciente, pues nos vayan en un medio que está moderadamente contaminado o traumatizado, o se infecten, o, como dice la gente, no peguen y se pierda ese esfuerzo y se ponga en riesgo también el colgajo del injerto. Entonces siempre lo hacemos diferido. El cubrimiento derbocutáneo temprano y los injertos óseos diferidos, es lo que tenemos claro. En la profilaxis antietánica miramos la edad del paciente y colocamos en pacientes, digamos, mayores de 10 años que están muy lejos de la inmunización que tuvo. Entonces, si la herida no es tetanógena, no fue en un medio donde haya riesgo de Clostridium perfingres, de gangrena gaseosa o de Clostridium tetani, sobre todo tetani, perdón, porque el perfingres es para gangrena gaseosa. Entonces, en los primeros pacientes, pues tenemos que colocar, si el riesgo es menor, pues toxoide y colocar el refuerzo, que generalmente los pacientes nunca acuden al refuerzo porque ya se pierden. Si hay riesgo, pues utilizamos gamaglobulina intramuscular y si hay pérdidas cutáneas importantes o riesgo de anaerobios, pues utilizamos como tercer antibiótico desde el momento de urgencias penicilina cristalina, que es el más aconsejado. Y vamos evaluando las heridas. Si uno desbrida bien y oxigena bien y quita bolsillos, la probabilidad de gangrena gaseosa pues es baja, que es otra complicación aparte de la amputación y las lesiones neurovasculares del paciente. Yo creo que con todo esto, pues uno tiene como una idea clara de qué debe hacer con los pacientes con fracturas expuestas. Es decir, no muchos son de manejo en medio local, la mayor parte son de manejo en tercer nivel,
algunos pueden ser en medio local, donde se tarde la manera de llevarlos o trasladarlos, entonces uno puede hacer todo lo que hemos hablado. Entendemos que desbrigar a un paciente requiere anestesia, entonces si uno no tiene anestesia, pues es muy difícil que lo pueda lavar y desbrigar suficientemente. Otro consejo en las conclusiones de Pablo es: no recomendamos suturar las heridas de las fracturas abiertas, salvo que uno tenga certeza que la lavó y la desbrigó suficiente. Porque nos pasa mucho que el paciente se demora en el traslado porque alguno de ustedes quiere ponerle puntos y entonces se nos mandan las heridas, mejor dicho, milimétricamente cerradas. Eso sí, como si fuera una costura ahí, le ponen 15, 20 puntos. Uno dice, esta persona se tardó mínimo 1 hora, 2 horas haciendo eso. Es preferible que el paciente le pongan una compresa, unas gasas limpias que tengan allí, puede que no sean estériles, un vendaje de algodón diarácido que casi en cualquier parte hay, y remitan el paciente con una inmovilización artesanal que puede ser en cartón. Y nosotros sabemos que esa herida pues viene abierta, pues obviamente, y que la vamos a lavar, debridar en salas de cirugía. Es preferible eso a intentar lavarla con dolor del paciente, porque imagínense, no hay anestesia, entonces le echa uno solución salina fría sobre una herida, pues ustedes se pueden imaginar sobre el hueso, pues ni se diga. Manipular el hueso, complicadísimo. No tiene uno analgesia, no tiene el medio de esterilidad, porque tienes un medio, entre comillas, limpio, pero no es estéril porque no es un quirófano. La ropa que ustedes utilizarán, pues no será estéril. Entonces, no se dan dos medios. Entonces, es mejor estas heridas que pueden ser extensas o profundas, o que comunican directamente al hueso. No suturarlas. No pasa nada con que no las afronten. Nos llegan muchas abiertas, como decimos nosotros, y uno las mira y dice, sí, es un paciente que vamos a hacer la boleta quirúrgica y lo pasamos a salas de cirugía lo antes o cuando nos den sala, pero ya lo tenemos es para debridarlo bien y lavarlo suficiente. Sí lo tratamos de estabilizar en algo para el traslado, porque pues ya imaginan que el hueso suelto, pues moviéndose. No veo que produzca más lesiones porque realmente no he visto lesiones vasculares por un hueso suelto, pero el dolor y la dificultad en el traslado sí es mayor. Yo creo que ahí más o menos se resume un evento, llamémoslo así, que ustedes van a ver mucho en su práctica como médicos en el rural, lo van a ver bastante, y como médicos generales en un servicio de urgencias también. Cuando sean especialistas del área que sea, o los que van a ser ortopedistas, pues lo van a ver que eso es muy común, y ya lo comentaba al principio Alejandro. Cada vez las fracturas abiertas son más comunes por accidentes laborales en las manos, en los miembros superiores, caídas de altura, accidentes de tránsito, motocicletas, arrollamientos, de pronto derrumbes, aludes, etc. Entonces son una complejidad variable y son bastante comunes. No sé si alguna persona tenga algún comentario o algo que de pronto se nos pasó todavía por comentar. Doctor, Sí, Luisa Fernanda, quien pueda. yo tengo una duda, es respecto a la colocación de los tutores, porque dice que es pues como un tratamiento transitorio, pero entonces después de la colocación de los tutores, o sea, cuando se retiran, ¿qué sigue? ¿Se hace osteosíntesis o se evalúa la estabilidad de la fractura y pues como la cohesión y se decide si se vuelve a intervenir o no, o cómo hice ese manejo? Porque no me queda muy claro lo de los tutores. Sí, muy bien. En muchos artículos, cuando ustedes lo leen, van a encontrar que el fijador externo, y yo lo tengo claro, ojalá fuera tratamiento definitivo. Yo cuando coloco un fijador externo, pues, digámoslo aquí entre nosotros, me considero que tengo como, he desarrollado mucho esa práctica, trato de colocarlos definitivos. O sea, yo nunca coloco un fijador externo temporal, no. Eso ya lo aprendí porque yo hice muchos cursos de fijación externa. Quiero decir que trato de que ese sistema que yo coloque sea definitivo. Por eso dije que si por la noche trato de no ponerlos en lo posible. Prefiero lavar el paciente, inmovilizarlo, le pongo una tracción esquelética con un clavo que lo jale, como se dice, colgado. Ustedes han visto unas hamacas, se llaman de Brown, que se cuelgan los pacientes ahí. Y al día siguiente que tenga el fijador, que tenga rayos X, que tenga el intensificador de imagen, que esté el señor Jairo, que esté Jaimito, como decimos,
y que esté reposado, lo hago, ¿cierto? Entonces, lo que vuelvo al punto, entonces trato de que sea definitivo, pero muchas veces no lo puedo hacer porque la complejidad de la lesión me impide que esté estable, que esté firme, que pueda dejar los segmentos muy bien, digamos, firmes para que el paciente se rehabilite. Entonces colocamos el fijador externo, lo mejor alineado, lo más derecho, recuperando la longitud en lo posible y el mejor contacto. A veces lo logramos en un porcentaje del 100 o del 80, a veces del 70 o 50, lo cual no es bueno. Ese paciente lo llevo luego, lo saco del quirófano, le puedo complementar el fijador con una férula, porque muchas veces, vuelvo y repito, la lesión de tejidos es tan extensa, o la estabilidad del fijador externo que tengo a la mano, porque hay fijadores de muchos diseños, de muchos tipos. Ustedes han visto unos que van por un solo lado de la pierna, otros tienen como un sistema, como un aro, como un anillo. Puedo colocar 2 anillos, yo coloco a veces 3 anillos. Bueno, con ellos también puedo alargar los huesos, para darte una idea más integral de la pregunta tuya. Pero a ese paciente lo voy a pasar nuevo al quirófano a los 2 o 3 días para volverlo a revisar, y supongamos que ya lo deje con el fijador. Entonces, como la fractura no está bien reducida, no está en contacto, o es una fractura en varias partes, como la segmental que me mostró Alejandro hace un rato, entonces esa fractura que es inestable porque están 2 segmentos. Recuerden que en la fractura abierta se rompe la fascia, se rompen músculos, se rompe la piel. Entonces la fractura se va a desplazar, angular o a rotar en la misma dirección de la herida. Ella no se va para el otro lado, se va para la dirección de la herida, donde están los tegumentos que también nos estabilizan los huesos, están rotos. Entonces, dejo ese fijador externo, trato de rehabilitar el paciente de Luisa Fernanda, es decir, que doble la rodilla, estire la rodilla, levante la pierna, contraiga los músculos de la extremidad lesionada, se desedematice, y yo observo con los controles radiográficos que la fractura se desalojó o desde el principio estaba desalojada. A eso le ha llamado también control de daño primario óseo, es decir, estabilizar y alinear fragmentos. No dice reducir, sino alinear, que es distinto. Y luego, más o menos a las 3, 4 semanas es lo que hacemos, y la literatura lo dice, retiramos el fijador externo, lo manejamos con una férula temporal, puede ser de yeso, un par de semanas, para que los huequitos del fijador donde estaban los chuzos esos se limpien, los raspamos, que llama curetear, podemos tomar muestras y esperamos un par de semanitas. Y luego lo convertimos a una fijación con un clavo y en algunos casos con una placa, para la respuesta tuya. Si la alineación, la reducción, la estabilidad es buena y el paciente puede hacer ejercicios de recuperación muscular y articular, ese paciente se va con el fijador. Muchos pacientes los dejamos con el fijador como definitivo en fracturas expuestas. Pero entonces, ¿qué tendría necesario? Uno, que pueda cargar peso, porque como sabemos que la fractura abierta más común es en los hombres, ya lo dijeron, en la tercera, cuarta década en vida productiva y laboral. 3, es en la extremidad inferior, y de ellas la tibia, la pierna. Entonces, si el fijador que colocamos no es suficientemente firme, estable, para cargar peso, no sirve, hay que quitarlo, porque la fractura no va a pegar. También tenemos un concepto de que los fijadores, pues entre comillas, dan pseudoartrosis, es por el hecho de que mantienen como longitud, mantienen tracción o distracción de los huesos, pero no dan compresión. Para la compresión tiene que tener coaptación de fragmentos, de segmentos y de extremos óseos, y ojalá que estén apretados, es decir, comprimidos. De lo contrario, la fractura expuesta no pega, porque recuerden que cuando hay una fractura abierta, se abrió la piel naturalmente, hubo que lavar ese hematoma primario de la fractura, que en las fracturas cerradas es esencial para la consolidación. Hay una zona, hay un momento de necrosis, de limpieza, luego de neovascularización y luego del depósito de los osteoblastos, de tejido osteoide, y luego la osificación. Pero en la fractura expuesta no ocurre eso. Ese medio ya se expuso al medio ambiente, ese medio, pues llamémoslo así, redundante, del área fracturada. Entonces necesitamos mejorar las condiciones biológicas de esa zona, que es cubriendo la herida y aportando de pronto cubrimiento dermocutáneo o injertos. Entonces, para responderte, la cogí como más integral. Si lo manejo definitivo es porque el fijador externo y el diseño, recuerden que hay marcas, hay fijadores en aluminio que no me aguantan un miembro inferior, hay fijadores en
en titanio y acero, que sí me permiten. Fijadores que ya comentaba que se pueden colocar en 2 planos, que se pueden colocar con un aro, se pueden colocar con 2 aros. Esos van a permitir una carga y una movilidad precoz de extremidades. Entonces, todo depende finalmente, Luisa, del diseño del fijador que yo tenga, de la resistencia de él, de que me permita rehabilitación y de las características de la o las fracturas, para dejarlo como tratamiento definitivo o, entre comillas, temporal, como control de daño para las partes blandas. Para terminar, el fijador externo en las fracturas abiertas, digámoslo así, se inventó, se diseñó, se indicó en las fracturas abiertas tipo 3A, es decir, en las que no se 3B, en las que no se podía cerrar o afrontar la piel. Entonces se colocaba el fijador para facilitar las curaciones periódicas, la colocación de los injertos, porque si tú mantienes una extremidad dentro de un yeso, ¿cómo hace para injertarlo? No puedes. Si lo tienes con una férula, pues tampoco, porque eso es inestable e impide una buena lavado y limpieza. Entonces, siempre que vamos a injertar los pacientes, es como mandatorio para nosotros hoy, antes no lo era tanto, colocar un fijador externo. Entonces, otra indicación del fijador externo es necesidad de injertos dermocutáneos en fracturas abiertas o fracturas, heridas extensas, para facilitar el debridamiento temprano y las curaciones periódicas. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. ¿Alguna pregunta? No, doctor, yo creo que ya, muchísimas gracias. Yo creo que quedó muy bien y los compañeros hicieron una excelente revisión y puntualizaron muy bien. Lo que dijeron y lo que tuvo en conclusión Pablo al final con lo que dijo Alejandro es correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que fuimos enfáticos al final en no suturarlas si no se necesita, en iniciar antibióticos rápido, en lavarlas y debridarlas en lo posible lo antes, ojalá antes de 6 horas, 8 horas. También tenemos claro que los artículos han mostrado que debridar lesiones extensas en la madrugada no es bueno ni es seguro para el paciente. Es decir, yo a veces les digo a los médicos de urgencias, digo, no, un momentico, no se apresure tanto, en emergencias, ya en reanimación, estabilicemos el paciente, pongámosle sangre porque está anémico. Yo no le puedo subir al anestesiólogo a las 3 de la mañana a un paciente con 5 de hemoglobina que me ha pasado. El paciente se muere con anestesia. No, pongámosle 2 unidades de glóbulos rojos y reservemos 2 más, cubramos la herida, colocámosle el toxoide, coloquémosle los antibióticos de profilaxis, reservemos la sangre, tomemos las radiografías correctas, estabilicemos el paciente y usted lo puede pasar el otro día a las 6 o 7 de la mañana. Ya tiene rayos X, de pronto tiene ya el fijador externo, puede hacer una mejor cirugía. Las fracturas articulares, para terminar, que no lo dije, sí las debemos fijar, esas sí son diferentes. Por ejemplo, una fractura de cóndilos o de platillos tibiales abierta, sí tenemos que fijarla, porque esa fractura no la podemos dejar desplazada, no, esa es diferente. Esa la podemos fijar con tornillos, bien lavada, bien debridada, le colocamos los tornillos, restituimos la superficie articular y le complementamos con un fijador si necesita. Si no necesita el fijador, simplemente reducimos lo mejor la superficie articular, tratando de no perder fragmentos osteoarticulares. Si hay fragmentos óseos, nos llegan mucho, llenos de tierra, de barro, hay que botarlos. Eso usted lo desecha totalmente, luego mira si le coloca un injerto de cadáver al paciente, le pone un pedazo de diáfisis, le hacemos un alargamiento transporte óseo que hago yo con alguna frecuencia y volvemos a ganar longitud. En otras palabras, no preservamos nada contaminado, nada que potencialmente nos puede infectar, porque es mejor que el paciente tenga un defecto óseo a que tenga una osteomielitis. Porque va a tener un defecto óseo porque ese hueso está malo, mala osteomielitis. Si me queda el defecto óseo, la pérdida ósea, ya veré con qué lo voy a reconstruir. De alguna manera hay muchos elementos que hoy usamos para formación ósea. Pero la infección sí le tenemos pánico, sería la palabra. A pesar de que contamos ahora con los infectólogos que nos han ayudado muchísimo y hemos aprendido y complementado mucho el manejo de las infecciones, pero siguen siendo para nosotros el problema en las fracturas expuestas. Bueno, yo creo que si no hay
ningún otro comentario. Me pareció de que nos quedó súper claro para que ustedes puedan manejar los pacientes y nos los puedan enviar cuando corresponda para seguir el tratamiento ya reconstructivo, que nosotros hacemos, lo que hacemos es fijaciones, reconstrucciones, alargamientos y estabilización final para rehabilitar los pacientes. Y luchamos siempre entre todos para disminuir la probabilidad de infección y osteomielitis, complicación grave de las fracturas expuestas. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Igualmente, Gracias, doctor. doctora. Gracias, doctor, que esté bien. Gracias. Gracias.